esta parte del Internet, mayormente. Definíamos el Internet como una red global de computadoras, ¿no? Que están interconectadas entre sí y pues el fin que tiene el Internet al final es mandar y recibir información. Y explicábamos que la forma en la que viaja la información a través del Internet es a través de algo que conocemos como un paquetito. ¿Okay? Este paquete pues es lo que contiene toda la información que vamos a estar mandando. Y los paquetes tienen principalmente dos partes, ¿no? Lo que vendría siendo la cabecera o la cabeza. Y mencionábamos que aquí venían la parte de los metadatos. Decíamos que los metadatos pues, no son más que datos que describen otros datos. Y en este caso, estos datos a quien les sirven, en realidad, pues es al dispositivo, ¿no? No tanto a nosotros. No sé si las personas que estuvieron la clase pasada recuerdan qué ejemplos de metadatos dimos para la parte de paquetes. No sé si alguien se acuerda. Creo que todos son nuevos. Ah, ¿todos son nuevos? Ok, bueno, no hay ningún tema. Entonces, bueno, como mencionábamos, pues en la cabecera prácticamente vendrían la parte de datos que le sirven a nuestro dispositivo. En este caso, los que más le sirven al dispositivo sería, por ejemplo, la dirección de origen, que es a partir de donde viaja este paquetito, la dirección de destino, que es hacia dónde va, y otros datos adicionales que pueden ser configurados, o también, por ejemplo, el tamaño, ¿no? Cuánto pesa nuestro paquete. Y también tenemos la parte del cuerpo. El cuerpo como tal, pues es la información que va a viajar, ¿no? Un ejemplo pudiera ser a lo mejor una petición, que de hecho esas las vamos a ver un poquito más adelante, o por ejemplo los datos de un usuario, o a lo mejor contenido multimedia como una imagen, un video, ¿no? Es prácticamente pues lo que se va a mandar. Y también comentábamos que, bueno, para que se pueda hacer correctamente el envío del paquete, este paquete a su vez se divide en pequeñas fracciones, ¿no? Entonces, estas fracciones lo que hacen es que se envían primero a nuestra dirección de destino y corroboran que hayamos escrito correctamente hacia dónde van, ¿no? Si es correcto esto, entonces pues se van a enviar los demás paquetitos hasta formar el paquete original. En caso de que no, bueno, entonces el paquete se regresa y nos daría un estatus de no se encontró el paquete, ¿no? Y también, decíamos que para que se pueda dar correctamente esta comunicación, pues se hacen a través de algo que conocemos como protocolos, ¿no? Y un protocolo no es más que un conjunto de reglas que las computadoras deben seguir y respetar para poder comunicarse. Decíamos un ejemplo de la vida cotidiana, que si por ejemplo una persona que a lo mejor es de México y solamente habla español, se quiere comunicar a lo mejor con una persona de Alemania que solamente habla alemán, pues difícilmente va a poder existir esta comunicación. Entonces, lo que se pudiera hacer en este caso, por ejemplo, sería hacer uso del inglés, ¿no? Que es como hasta cierto punto, pues el lenguaje universal, ¿no? Entonces, a lo mejor si ambos saben hablar inglés, esa es la forma en la que se pudieran llegar a comunicar. Algo así es como funciona un protocolo. Y aunque existen muchos protocolos dentro de la red, el que más nos interesa o el que vamos a estar, con el que vamos a trabajar mayormente es con el protocolo HTTP. Y este protocolo, pues al final es el protocolo de transferencia de hipertexto, así es como se conoce. Y este protocolo es el protocolo de comunicación que se utiliza para transmitir información a través del Internet o del World Wide Web, ¿no? Este protocolo opera sobre un modelo de arquitectura que conocemos como cliente-servidor. ¿Ok? Y el cliente lo que hace es que realiza las solicitudes o las peticiones y pues el servidor nos responde, ¿no? Y si se encuentran los recursos o lo que sea que estamos necesitando, pues es lo que nos va a entregar, ¿no? Y bueno, también comentábamos que este protocolo fue desarrollado por el Consorcio Mundial de la Red, que es el W3C, y también por el Grupo de Trabajo de Ingeniería del Internet, que vendría siendo el IETF, ¿no? Y este protocolo también fue creado por una persona que conocemos como Tim Berners-Lee. Y esta persona es conocida por haber propuesto el concepto de la web. Es gracias a él que en realidad podemos acceder a todo esto que vemos.
Él también creó el primer servidor web, el primer navegador, y muchos de los protocolos fundamentales que dieron origen a la web que conocemos hoy en día, ¿no? Es gracias a esta personita. Eso es prácticamente lo que vimos un poquito de la clase anterior, y también vimos toda la parte o la parte esencial que vendría siendo lo del HTML. Entonces, para las personitas que están aquí, ¿alguien sabe qué es HTML? ¿Han trabajado con él? A ver. No, bueno, pues, según yo lo utilizamos para búsqueda de información, ¿no? O algo así. La mayoría de las páginas web lo contienen. Correcto, la mayoría de las páginas web lo contienen, pero como tal, nuestro HTML vendría siendo nuestra estructura, es como el esqueleto, ¿no? Es lo que le da forma a nuestra página web como tal. Justamente, más que marcas, sería marcado, ¿no? Entonces, conocemos HTML como un lenguaje de marcado, ¿no? De hipertexto. Y comentábamos que pues al final la parte de hipertextos es toda esta parte de vínculos y URLs que nos permiten pues viajar a través, ¿no? También de nuestra web. Y bueno, entonces sí, recordemos que el HTML como tal es nuestra estructura, es lo que le da la estructura, es el esqueleto de nuestra web. Y bueno, también comentábamos un poquito la estructura que maneja nuestro HTML, la parte de la sintaxis, ¿no? Decíamos que primero contiene una etiqueta doctype, luego tenemos una etiqueta HTML, y dentro de esta etiqueta HTML contiene lo que vendría siendo el head y lo que vendría siendo el body. Entonces, ya vi que por ahí hay una personita que sí estuvo en la clase pasada, es Lore, me parece. ¿Recuerdas para qué servía la etiqueta de doctype? Si quieres ahí escribirlo en el chat, no hay ningún tema. A ver, yo creo que sí porque se me está trabando mi cel, pero te lo escribo. Va. Y si no, bueno, también, si alguna de las personitas que anda por aquí también sabe y se quiere animar, pues adelante. Perdón, es que no sé qué le pasó a mi teléfono, se me cayó y parpadea el touch, pero el doctype estábamos diciendo el lunes que era para declarar la versión de HTML en el que estamos utilizando para el documento y era para la declaración de tipo de documento, ¿no? Sí. Excelente, perfecto. Sí, a grandes rasgos, efectivamente, nuestro doctype nos dice con qué versión de HTML vamos a estar trabajando. Anteriormente estaba la versión 4 y en la versión 4 pues únicamente teníamos etiquetas div a la hora de generar nuestra web, y con la nueva versión pues se generaron nuevas etiquetas que conocemos también como etiquetas semánticas, que ahora nos dicen de manera más explícita para qué funcionan. También comentábamos que, bueno, al final es lo mismo utilizar, por ejemplo, de las que están aquí, un section a un div. Para nosotros tal vez sea lo mismo, pero para nuestro navegador sí hay ciertos cambios. Y este tipo de estructura también le va a servir a las personas que tienen algún problema visual. Esto es para la parte de algo que conocemos como accesibilidad en la red. También, bueno, siguiendo un poquito con la parte de la estructura, teníamos aquí nuestra etiqueta de HTML. Esta etiqueta lo que hace es prácticamente, es la ruta como tal de nuestro, perdón, no la ruta, la raíz, perdón, de nuestro documento. O sea, a partir de aquí es donde van a empezar a salir las demás. Veamos esto como un árbol, ¿no? Entonces, si esto fuera un árbol, que de hecho esto es un poquito spoiler de otras clases que van a venir a continuación. Pero si esto fuera una especie de árbol, esta sería nuestra etiqueta raíz. Y luego las ramas o los hijos vendrían siendo, por ejemplo, aquí el head. Y aquí, por ejemplo, el body. Así es más o menos como empieza a verse, ¿no? Es una especie de ramificación.
Entonces, esta es nuestra etiqueta central. A partir de aquí nace todos nuestros elementos, ¿no? Aquí le vamos a poner el HTML. Aquí le vamos a poner head. Y aquí el body. Muy bien. Y también comentábamos que, por ejemplo, aquí dentro del head, trabajábamos con lo que conocemos como metadatos, que es también algo aquí que veníamos comentando, que son nuevamente datos que describen otros datos. Pero aquí, estos metadatos, a quien les sirven es a nuestro navegador. Para nosotros no es algo visible. Entonces aquí vamos a trabajar con metadatos. Y además dijimos que esto le va a servir de información a nuestro navegador. Y por ejemplo, en la parte del body, pues ya vendría siendo como tal, pues el cuerpo, ¿no? El contenido. Entonces aquí vamos a ponerle igual, que aquí ya es como tal el contenido. Ahí. Contenido. Y lo que le sirve, o más bien esto va a ser ahora sí visual para el usuario, ¿no? Ahora sí le sirve al usuario. Otra vez, ok. Ahora sí. Muy bien, también veíamos un poquito esta parte de qué es en realidad un elemento en HTML, ¿no? Y un elemento como tal es conformado por una etiqueta de apertura, contenido y una etiqueta de cierre. Todo esto que vemos aquí se le conoce como un elemento, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, este de aquí es una etiqueta de apertura, esto de aquí es una etiqueta de cierre, y todo este conjunto de aquí del meta, del title, todo esto vendría siendo el elemento head, ¿ok? Y también decíamos que cuando algunos elementos no tienen contenido, por ejemplo, como el body en este momento, se le conoce simplemente como un elemento vacío, ¿ok? Y bueno, también hablábamos un poquito de qué es, por ejemplo, esto de aquí. Entonces, no sé si alguien recuerda a esta palabrita que está aquí, ¿a qué hace referencia? O sea, ¿esto cómo se llama? No tanto para qué sirve, sino cómo se le llama a esto. O, por ejemplo, a este que dice charset, o, por ejemplo, a este que dice lang. ¿Alguien sabe cómo se les llama? ¿Cómo se les conoce? No lo recuerdo, no hay ningún problema. Esto que está aquí, esto que vemos aquí, se le conoce como un atributo, ¿de acuerdo? Y un atributo lo que nos da es que nos provee información adicional sobre un elemento. Todos los elementos pueden tener atributos y tenemos dos tipos de atributos, por ejemplo. Tenemos el atributo convencional, que vendría siendo este que tiene, en este caso, el nombre de nuestro atributo y el valor. Entonces aquí vamos a ponerle el nombre. Esto es un atributo. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Esto es un atributo, entonces este es el nombre y este es el valor. Y tenemos otro tipo de atributos que se le conocen como atributos booleanos. Y estos atributos únicamente tienen un nombre. El valor ya está por defecto, que puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Y pues bueno, ayer también veíamos un poquito algunos atributos. Por ejemplo, este atributo de href en una etiqueta A. Bueno, primero, las etiquetas A nos sirven para generar los links, ¿no? Las URLs. Entonces, este atributo que está aquí sirve justamente para colocar la URL de la página a la que queremos ir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta etiqueta de meta, que tiene aquí un charset y UTF-8, esto lo que nos indica es que nos permite trabajar con caracteres especiales en nuestra web.
¿Qué quiere decir? Que va a aceptar, por ejemplo, acentos, la letra ñ y otros caracteres que a lo mejor no están como tal en la parte del inglés, ¿no? Y por ejemplo, de lang, que hace referencia al lenguaje, pues nos está diciendo que a lo mejor en este caso nuestra web va a estar en inglés. Pero bueno, al final estos valores los podemos cambiar y también dependiendo de cuál sea el valor que le pongamos, va a tener cierto comportamiento nuestra etiqueta. Bueno, también lo que comentábamos ahorita, ¿no? En la versión anterior a HTML, pues únicamente se trabajaba con divs. Y actualmente en la nueva versión, que es HTML5, trabajamos con cosas conocidas como elementos semánticos, ¿no? Y prácticamente estos elementos, pues, nos dicen de manera explícita para qué funcionan. Por ejemplo, algunas de esas etiquetas que están por aquí son, por ejemplo, el header, que hace referencia a un encabezado. Tenemos de nav, que nos sirve para crear nuestra barra de navegación, un menú como tal. Tenemos la parte de los sections, que justamente ayudan a seccionar nuestros elementos, nuestros componentes. Y el article son también secciones, pero como tal de contenido, ¿no? Ahorita incluso vamos a ver si podemos ver un ejemplo un poquito más práctico. Pero así es como se empiezan a componer, ¿no? Tenemos el footer, que vendría siendo ya nuestro pie de página. Y el aside es contenido que está prácticamente al lado, literalmente. Entonces, justamente nos sirven a nosotros y también al navegador a decir de manera más explícita cómo está estructurada nuestra web. Y como comentábamos, sirve un poquito para esta parte de accesibilidad, que es para las personas que tienen algún problema visual. Existen herramientas que le permiten al navegador narrar por voz, elemento por elemento. Entonces, esto es muy útil para las personas que tienen alguna discapacidad visual. Teníamos otro ejemplo de accesibilidad en una de las etiquetas, que vendría siendo la de imagen, que de hecho creo que no la... Ah, sí la coloqué aquí, ok, perfecto. Por ejemplo, esta de imagen tiene dos atributos, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito esto de las rutas, pero tiene dos atributos. Teníamos el atributo de src y teníamos el atributo de alt. Ayer nos comentaban que el atributo de alt es un texto alternativo en caso de que la imagen no cargue, o nuevamente las personas que tienen algún problema visual, pues no van a ver la imagen como tal, pero van a tener una descripción de qué es la imagen que se está mostrando. Y bueno, aquí por ejemplo puse algunas listas de algunas de las etiquetas más comunes que llegamos a utilizar. Pues ahorita ya hablamos un poquito de qué es el doctype, de qué es el HTML, el head. El title prácticamente lo que hace es que representa el título de nuestro documento y es lo que se va a mostrar, en este caso, en nuestra pestaña de navegación. Por ejemplo, aquí tenemos ahorita document, pero ahorita, si yo le pongo aquí clase 2, pues ya se va a cambiar y aquí nos va a mostrar ahora el título, ¿no? Esto sirve, como decíamos, para la parte del navegador y en este caso, pues es el título de la pestaña como tal, ¿no? La parte de meta, pues justamente sirve para los metaelementos prácticamente, ¿no? La parte de link la vamos a ver, de hecho, también en esta clase, pero a grandes rasgos se utiliza para enlazar documentos externos, ¿no? Generalmente lo utilizamos para la parte de elementos de CSS. Tenemos otra etiqueta que se llama style, que justamente se utiliza también para escribir código CSS dentro de nuestro HTML, que eso lo vamos a ver en unos minutitos. El body, pues lo que decíamos, es donde viene nuestro contenido y ahorita ya vimos un poquito pues estas etiquetitas, ¿no? El section, el nav, article, aside. Y bueno, estos también son nuevos, que sería los H. Tenemos del H1 al H6 y prácticamente estas etiquetas describen como tal, o son nuestros títulos, ¿no? Nos describen de qué va nuestra página. Siendo el H1, pues el más importante, de hecho es el más grande, y el H6, pues vendría siendo el de menor impacto, ¿no? Y de hecho sí se van haciendo más chiquitos. Es más, podemos hacer aquí una prueba. Y por ejemplo, si aquí ponemos H1, título, y luego hacemos H2, 3, 4, 5, 6. Sería 2.
Bueno, ahorita, ¿qué más da? Pero bueno, sería 3, 4, 5, ahí, y 6. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Vamos viendo cómo se van haciendo de más grande a más chiquito hasta llegar acá. Por buenas prácticas o generalmente yo les recomendaría que lleguen máximo al 4. Generalmente no llegamos ni al 5 ni al 6. Yo comúnmente, de hecho, he visto hasta el 3, pero yo creo que estaría bien máximo llegar hasta el 4. Esa es como recomendación personal. Ahorita pues esto ya lo vamos a quitar. Y a ver. También tenemos, por ejemplo, la etiqueta de address, que esto sirve más que nada para especificar una sección que contenga información de contacto, ¿no? O sea, por ejemplo, en algunas páginas vemos que hasta abajo ponen incluso sus redes sociales, correo, teléfono, también una dirección en donde pueden llegar. Prácticamente para esto serviría esta. Tenemos la etiqueta main, que hasta cierto punto sirve para poner el contenido como de manera, o para decir que este contenido es el contenido principal, ¿no? Honestamente, pocas veces he visto también que se utilice. A veces por buenas prácticas es bueno utilizarlo, pero bueno, está ahí como para que también la tengan en cuenta. Tenemos la etiqueta P, que sirve para la parte de los párrafos. Y por último tenemos la etiqueta script, que esta nos va a servir para escribir código de JavaScript dentro de nuestro mismo HTML. Y bueno, también hablábamos un poquito de la parte de las listas. Y en realidad existen 3 tipos de listas, pero la tercera ya no se utiliza y por eso, o casi no se utiliza, y por eso en realidad nada más hablamos de las 2 principales, que vendrían siendo las listas ordenadas y las listas desordenadas. Ayer comentábamos un poquito que, bueno, las listas ordenadas, como su nombre lo indica, sirven o importa un poco el orden en el que colocas tus elementos. Y en las listas desordenadas, en realidad no. Y algo que se me había pasado comentarles es que en las listas ordenadas existen 3 tipos de atributos que les pueden agregar. Está el atributo start, el atributo type y el atributo reversed. Y en este momento vamos a ver para qué sirve cada uno, ¿no? Nuevamente, bueno, aquí lo vamos a hacer. Y vamos a poner, yo creo que unos, ¿qué será bueno? Unos 3, ¿no? Y aquí ponemos elemento 1. Y aquí sería el 2 y aquí sería el 3. Vamos a ver cómo se ve acá. Y pues ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, elemento 1, 2 y 3. Bueno, ahorita para que esto no se esté viendo, vamos a comentarlo tantito. Ahí está. Bueno, tenemos entonces el primero. Vamos a poner, por ejemplo, el de type. De hecho, aquí si se fijan, pues ya nos están enseñando algunos. Si ustedes no le ponen type, por defecto les pone el numérico. Pero si yo le pongo, por ejemplo, el de A, lo que va a hacer es que me los va a ordenar por incisos, por ejemplo. Si ustedes no lo quieren en mayúsculas, bueno, también lo pueden cambiar. Y le pueden poner aquí en minúsculas y pues va a tener este efecto, ¿no? Y también tenemos el otro tipo, que vendrían siendo números romanos. Para eso vamos a utilizar la letra I. Y si se fijan, pues ya aquí lo tenemos, ¿no? Prácticamente sirve para eso, para definir con qué tipo lo vamos a estar ordenando. Y bueno, también tenemos, decíamos ahorita, el start, que como su nombre lo indica, te va a decir a partir de qué número va a empezar tu lista, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, pues yo quiero que empieces a contar a partir del 9, entonces vemos que me pone 9, 10, 11, ¿no? Y por último, teníamos el atributo reversed, que como decíamos, este es un ejemplo de un atributo booleano, no tiene ningún valor, o sea, ya sabemos que es por defecto, en este caso true. Y bueno, lo que va a hacer
es que nos va a cambiar el orden, en este caso, pues de los números, ¿no? No como tal de los elementos, esos se mantienen, pero lo que cambia es que pone de reversa los números de las listas, ¿no? Y lo último que habíamos visto de la clase pasada, ok, son estas dos últimas cosas. La parte de elementos de bloque y la parte de elementos de línea. A lo mejor un poquito por esta imagen se pueden dar cuenta de cuál es la diferencia, pero no sé si alguien me quiera decir o recuerde de los que estuvieron la clase pasada, qué es un elemento de bloque y qué es un elemento de línea, o cuál es la diferencia. ¿Siguen ahí o ya los perdí? Ah, ok, ya alguien me anda escribiendo. Aquí seguimos. Es que me estaba acordando porque la de línea es Ujú, que abarca toda esa línea, vaya, ¿no? ajá. Y el de bloque es como nada más va a ocupar el espacio del texto hasta donde lleguemos. Si que escribo va a aparecer como un rectángulo, ¿no? Si yo escribo: "El oso tiene 4 patas", hasta ahí va a llegar, pero si yo lo escribo en línea, va a abarcar todo ese espacio como si yo hubiera he dejado el tabulador correr en todo ese párrafo, Ok, o bueno, en toda esa línea. está bien, nada más que es al revés, o sea, me lo dijiste perfecto, nada más que es al revés. El de bloque es el que abarca todo. De hecho, si aquí nos damos cuenta, aquí el de bloque nos agarra todo el espacio, ¿no? Y el de línea únicamente se agarra, como bien dijiste, hasta donde llega el texto, ¿no? En este caso, o lo podríamos ver de hasta donde llega nuestro contenedor. Pero estuvo excelente, ¿eh? Me gustó mucho No cómo lo sirve para hacer definiste. trampa. Es que justo en la clase pasada te dije: "Yo me acuerdo que me habían enseñado eso y no me acuerdo qué era", y mira. Mira, justo, excelente. Sino más que es al revés, ¿no? Al de bloque abarca todo y el de línea únicamente el espacio que contiene, bueno, el contenedor, vaya. Y lo último que habíamos visto era la parte de las rutas. Las rutas, existen dos tipos de rutas: rutas relativas y absolutas. La diferencia prácticamente es que la ruta absoluta es un link a una imagen, en este caso, que se encuentra alojada en otra página, ¿no? O sea, es externa a nuestra página web. Y la ruta relativa es la ruta, vaya, de nuestra imagen, pero una imagen que está dentro de nuestra propia web. De hecho, aquí podemos ver el ejemplo, ¿no? Y de hecho, esto es lo que habíamos visto la clase también pasada. En la clase 1 tenemos aquí la imagen de perro y aquí lo que hacemos es que mandamos a llamar la ruta de la imagen que está dentro de nuestra página web en este caso. Y esta pues es absoluta porque está externa, ¿no? Esta la sacamos prácticamente de internet. Y pues eso sería la parte del repaso de lo que vimos la clase pasada. No sé si hasta aquí, porque creo que sí me fue un poquito rápido, ¿hay alguna duda? O si se habían quedado con dudas la clase pasada o algo, o vamos bien. Vamos bien, excelente. Ok. Bueno, pues ya que tenemos todo esto, ahora sí vamos a pasar a la siguiente sección. Lo último que nos había faltado por abarcar de la parte de HTML son los formularios. Y de la parte de los formularios vamos a verlo también un poquito a grandes rasgos, porque la parte interesante de los formularios la vamos a ver cuando lleguemos a la parte de el JavaScript, que es cómo obtener la información. Pero bueno, por ahora nos vamos a pasar aquí a esta clase. Ahora sí vamos a quitar esto. Y bueno, de hecho vamos a comentar. Yo creo que esta parte. Ok, vamos a ver ahorita cómo se nos ve. Ok, bueno, obviamente ahorita se ve muy feo porque todavía no llegamos a la parte de estilos, que eso lo vamos a ver en unos minutitos. Pero bueno, ahorita vamos a hablar acerca de lo que son los formularios. Y prácticamente un formulario nos sirve para generar una interacción
con nuestros usuarios, ¿no? Y con los formularios nosotros vamos a poder obtener y procesar la información. Está compuesto por un conjunto de controles. ¿Cuáles son estos controles? Son, por ejemplo, botones, cajas de texto, algunos checkbox, todo aquello que le permita al usuario ingresar la información es lo que se le conocería como el conjunto de controles, ¿no? Y pues bueno, empezamos con esta parte de la estructura y tenemos la primero que vendría siendo la etiqueta de form. Y esto lo que hace es que delimita en dónde empieza y en dónde termina nuestro formulario. Todo lo que está dentro, pues son lo que habíamos dicho ahorita, la parte de los controles. Y bueno, aquí como podemos ver, tenemos dos nuevos atributos, ¿no? Tenemos el de action y tenemos el de method. Prácticamente, si ustedes, bueno, esto a lo mejor sí es importante mencionarlo. Si ustedes no tuvieran estas etiquetas, por defecto, el formulario se va a agarrar el atributo o el método más bien de get. Esta parte de métodos ahorita no la vamos a tocar a profundidad porque de hecho se va a tocar más adelante en la parte del back. Pero sépase que los métodos es la forma en la que nosotros le vamos a enviar los datos a nuestro servidor. Dependiendo de qué le pongamos aquí es como los va a procesar. Y bueno, la parte de action es lo que va a procesar los datos que vamos a mandar, ¿no? En este caso, no existe este archivo, lo puse justamente como un ejemplo. Pero, por ejemplo, es a partir de este archivo que se van a empezar a generar las acciones, vaya, que va a generar nuestro formulario, ¿de acuerdo? Como en este momento no vamos a trabajar con eso, pues lo vamos a quitar para que no sea tan confuso. Pero bueno, nuevamente, el action sirve como el archivo que va a procesar como tal los datos y el method lo que va a hacer es enviar esos datos al servidor. En esta parte, ¿sí quedó claro más o menos o, o no tanto? Sí está claro, perfecto. Los demás, ahí veo que también andan escribiendo. Entonces, donde tenías lo del ejemplo, es de donde estarán tomando los datos para el formulario. No tanto los datos, sino qué vamos a hacer con Bueno, sí, prácticamente es donde se van a estar procesando los datos y posteriormente qué vamos a hacer con esos datos, ¿no? Si los vamos a enviar, si los vamos a mostrar o qué vamos a hacer. Entonces sí, el ejemplo es donde vamos a estar, más bien, de donde se toman los datos como tal, a ver, porque ya me estoy haciendo bolas. De donde se toman los datos como tal van a ser, por ejemplo, de nuestros inputs, ¿no? De nuestras entradas. Y lo que van a hacer las acciones es justamente algo con esos datos que vamos a obtener a partir de estos campos, ¿sale? Entonces, voy a ver si a lo mejor aquí puede quedar un poquitito más claro. Suponiendo que aquí tenemos nuestro formulario, aquí tenemos a lo mejor los inputs que sirven como nuestros datos de entrada. Yo digo, no, pues que a lo mejor aquí tengo un nombre, ¿no? Y aquí tengo, por ejemplo, el apellido. Ay, Dios mío. El apellido. Oh. Entonces, como tal, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a obtener nuestros datos de aquí, de nuestros inputs. Y lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener un script que de hecho, ya que lleguemos a lo mejor a la parte del JavaScript, va a quedar un poquitito más claro.
Pero suponiendo que aquí es donde tenemos nuestro código, estos datos que están aquí se van a pasar a nuestro script, estos dos. Y lo que va a pasar aquí es que aquí nosotros le vamos a decir qué queremos que haga con esos datos, ¿no? Por ejemplo, no, pues yo quiero que estos datos, a lo mejor, no voy a entrar ahorita a la parte de código, vamos a poner los datos se van a mostrar en pantalla. Ahí, se van a mostrar en pantalla. Vamos a hacer esto más legible. Ok, entonces lo que hace nuestro action es como nuestro punto de partida para procesar esos datos que acabamos de agarrar, ¿no? Entonces, como tal, donde se están tomando o a partir de dónde es a partir del mismo formulario. Y lo que vamos a hacer es que los vamos a procesar a través del código. Pero bueno, esta parte del código, como digo, la vamos a ver un poquito más adelantito. No sé si sí te quedó un poquito más claro o te revolví más. También se vale. Ya me quedó más claro. Perfecto. Ahora sí que igual, con confianza. Si algo no les queda claro, díganme y voy a buscar la forma de explicarlo mejor. Porque, como bien comentábamos, pues al final este curso es para ustedes y es importante que para ustedes sea de utilidad. Entonces, aquí estoy para tratar de aclarar sus dudas. Pero bueno, entonces, continuando un poquito con la parte de la estructura, en general aquí podemos tener muchas etiquetas, diferentes elementos para formar un buen formulario, pero los más comunes que vamos a ver son, por ejemplo, la parte de los inputs, que como ahorita comentábamos, es donde el usuario va a ingresar su información y generalmente va a ir acompañada de un label. La etiqueta label como tal, como su nombre lo indica, es una etiqueta. Esto al final nos sirve nuevamente para la parte de accesibilidad. Nosotros podríamos no tener un label, o sea, nosotros lo podríamos tener así. Y nuestro formulario va a funcionar de la misma manera. Pero pues... Si quité el que era... O no guardé... Ah, ya, perdón. Por ejemplo, o sea, pues nosotros seguimos teniendo aquí un input, ¿no? Y nosotros le podemos poner lo que queramos, pero pues así no es tan visualmente atractivo, las personas a lo mejor se pueden perder. Y también, si ustedes no quisieran poner un input, existe una propiedad o un atributo, mejor dicho, dentro de nuestros inputs que se conoce como placeholder. No sé si alguien ha escuchado hablar de este atributo o sepa para qué funciona. ¿No? Bueno, prácticamente el placeholder lo que hace es que proporciona un texto por defecto, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo puedo poner aquí nombre. Y ya nos lo va a mostrar aquí. ¿Cuál es a lo mejor la diferencia entre poner un placeholder? Bueno, además de que obviamente ya está predefinido, a lo mejor yo escribir aquí algo. Bueno, en este caso no me lo va a permitir. Pero bueno, es que cuando nosotros tenemos nuestro placeholder, no tenemos que eliminar, digamos, lo que dice aquí nombre. Nosotros con que empecemos a escribir, pues se va a eliminar, ¿no? Que si no lo tuviera o a lo mejor nosotros tuviéramos este texto, pues si nosotros queremos escribir otra vez, se va a escribir sobre este mismo texto, ¿no? Entonces, para eso sirve el placeholder. Sirve como un texto adicional, ya predeterminado, y pues que obviamente no interfiere a la hora de que nosotros escribamos el texto. Pero como comentábamos, por buenas prácticas, y más que por buenas prácticas, también por esta parte de accesibilidad, es importante que siempre venga acompañado de su etiqueta label. Entonces, ahorita vamos a agregarlo otra vez el label y ponerlo de esta forma. Los inputs, como se pueden dar cuenta, también tienen diferentes tipos, ¿no? En este caso tenemos un tipo texto que, como pueden ver, pues es texto plano.
Pero también existe otro tipo que, por ejemplo, y si esto también nos lo duplicamos. Uy. Tenemos otro tipo que, por ejemplo, es el tipo password, ¿no? Y como su nombre lo indica, pues este va a ser de contraseña. Para que no sea confuso. Bueno, y también le tengo que poner aquí que es, ¿va? Nombre. Y aquí contraseña. Y aquí en placeholder, pues ya no sería nombre, aquí sería contraseña. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos texto normal y si tenemos contraseña en automático, pues ya lo pone así, ¿no? Esto pues también ya nos ahorra lógica. Anteriormente pues sí teníamos que codificar esta parte. Afortunadamente ya existe también este tipo. Y pues no es el único tipo, en realidad existen muchos. Por ejemplo, aquí tenemos otro que este es de tipo numérico. Entonces pues aquí ya podemos poner. También tenemos otro que este es de opciones, que a este se le conoce como radio, si no mal recuerdo, sí. Este es de tipo radio. Y existen muchas otras opciones, pero bueno, aquí justamente lo podemos definir a través del type, que es un poquito lo que veíamos, por ejemplo, ahorita con las listas. Y pues bueno, también esto en la parte de los labels es de suma importancia que ustedes lo pongan esta parte del atributo for. ¿Para qué funciona o cómo sirve? La etiqueta, el atributo for, lo que hace es que genera una conexión directa entre su etiqueta y su input. Así es como el navegador sabe que esta etiqueta corresponde a esta entrada. Si ustedes no se lo ponen, en realidad, o sea, esto es como si fuera texto plano que no sirve, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes le pongan el for. ¿Y qué va en el for? Si ustedes se fijan, yo le puse nombre, pero ¿a qué hace referencia nombre? ¿Hace referencia a esto? ¿O hace referencia a esto? ¿O a qué hace referencia? Bueno, en este caso, el for hace referencia o se liga a través del ID. Yo aquí le puse nombre, a lo mejor es confuso por esto, pero yo le puedo poner, por ejemplo, aquí name. Y entonces aquí en el for lo que iría es el name, ¿ok? Entonces, recordemos, el for sirve para hacer una conexión directa entre nuestra etiqueta y nuestro input, ¿de acuerdo? Si no se lo ponen, igual es más por temas de accesibilidad y en algunos casos también es para la parte de opciones. Pero sí, esto sirve justamente para hacer esta conexión directa. O sea, lo que estamos haciendo, de alguna forma, también aquí más visual, pues es prácticamente como estaba aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nuestra etiqueta. A ver, ahí está, ya se seleccionó. Etiqueta. Vamos a copiar esto. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Es más, vamos a hacerlo un poquito más visual. Aquí tenemos 3. Y aquí tenemos, por ejemplo, inputs. Bueno. Si ustedes no colocan el for, y vamos a poner aquí también un ID, ¿no? Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, ID 1. ID 1. Este va a ser nuestro ID 2, por ejemplo. Y este va a ser nuestro ID 3. Así lo tenemos, ¿no? Si nosotros no utilizamos el for, pues prácticamente así es como se ve en nuestra web. Pero si yo le pongo un for y yo le especifico para qué ID quiero, voy a decir que en este caso pues va a ser, por ejemplo, para el 1. Entonces lo que va a pasar
es que internamente se va a hacer esta relación. Esta etiqueta corresponde a este input. Sí, existen otros dos inputs, pero yo, o sea, con quien estoy directamente relacionado es con el que tiene el ID 1, ¿no? Y por ejemplo, si ahora yo le digo, no, pues que ahora, que no era para el 1, perdón, que era para el 2, bueno, pues entonces ahora ya no está aquí, ahora está acá. Y así, ¿no? Si digo, no, pues que era para el 3, bueno, pues entonces ahora se va a pasar para acá, ¿no? Esto es lo que pasa, se genera una relación de manera más explícita, si se puede decir. Y esto también le sirve nuevamente a nuestro navegador y también es mucho para la parte de accesibilidad. Nosotros siempre que desarrollamos en la web tenemos que pensar siempre cómo hacer las mejores prácticas para la parte de accesibilidad, ¿no? No nada más es estructurar y hacerlo como podemos. Generalmente se tienen que seguir buenas prácticas para poder hacer una buena página web. Pudieran o no tenerlo, sí, pero pues de todas maneras, incluso yo creo que ya en la parte del código puede ser mucho más sencillo manipular nuestros datos si tenemos bien ligados nuestras etiquetas con nuestros inputs. ¿Va? Ok. De esta parte, pues bueno, en esta parte de formularios, hasta esta parte donde hemos visto de estos labels y estos inputs, ¿hay alguna duda? Caray, acabo de ver que de repente no me escuchan. Ok, ninguna duda. ¿Los demás sí me escuchan bien? Ok, va. Bueno, igual que cualquier cosa, para las personitas que entraron un poquito más tarde, pues esto se está grabando. Entonces, igual, si por ejemplo ahorita se traba un poquito o lo que fuera, pues tenemos la grabación. Y bueno, también cualquier cosa sigo aquí al pendiente, ¿no? De sus dudas. Pero bueno, está bien. Ok, perfecto. Si no hay dudas, por el momento continuamos. Bueno, esta última parte, generalmente hay dos maneras de trabajar con esta parte de los inputs. Si se fijan, nosotros aquí tenemos dos inputs. Aquí tenemos el type o el tipo de submit y el tipo de reset. Estos inputs, como tal, se transforman desde hasta cierto punto como si fueran botones. Ustedes pudieran utilizar inputs. De hecho, si nos vamos para acá, nos damos cuenta que efectivamente estos son botones, o también pueden utilizar la etiqueta botón. La verdad es que aquí sí es un poquito más de gustos, porque ambas tienen la misma funcionalidad. ¿Cuál es a lo mejor la diferencia entre un input de type submit a un botón? Es que si yo le pongo esto, ya no tiene sentido, porque da por hecho que prácticamente pues nuestro botón, bueno, y obviamente aquí le tendremos que especificar, ¿verdad? Pero bueno, tener este botón y tener lo que teníamos antes, que era el input de type submit y con el value enviar. Ay. Ahí estás. Enviar. Uy. Esto y esto es lo mismo. Aquí sí es un poquito más de gustos. Generalmente, y como se trabaja con los formularios, utilizan más el input, pero está bien también si ustedes quieren utilizar la parte de los botones. Y bueno, aquí si se fijan, pues tenemos dos tipos. Este de submit, que justamente es para enviar nuestra información. Y esto tiene que ver un poquito con lo que veíamos aquí. En este caso, de los atributos. Ahí. ¿No? Que decíamos que si nosotros no le ponemos explícitamente qué método es, el formulario ya lo asume como un get, ¿no? Existe otro que también es el post. Como digo, en este momento no nos vamos a meter tanto, pero bueno, esos son los dos que se utilizan usualmente en estos formularios.
Y bueno, justamente lo que va a hacer este botón o el enviar, una vez que ustedes le piquen, es que le va a decir al formulario qué es lo que va a hacer, cuál es el método que se va a disparar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en este caso yo le pongo, pues sí, le vamos a dejar el post. Entonces, una vez que yo le doy enviar, yo me voy para acá y le doy enviar, pues se van a enviar los datos y se va a hacer lo que hayamos puesto en nuestro método, ¿no? En el caso de que haya sido un get, es más, como dice la parte de obtener los datos. En este caso del post es más una parte de enviar los datos, pero esto es lo que va a pasar una vez que ustedes le piquen a este botón, ¿no? Lo que va a pasar es que va a disparar este método. Y pues bueno, el último sería el reset. Y lo que hace es que limpia sus datos. O sea, si yo aquí tengo esto, y aquí 1, 2, 3, y acá es este número, le damos borrar, y pues otra vez nos resetea los datos por completo. Si ustedes quisieran hacer a lo mejor que el mismo botón de enviar limpiara los datos, eso lo podemos hacer a través de código. Pero pues eso ya van a ser cositas que vamos a ver, yo creo que la siguiente clase, si no es que hasta la última. Pero bueno, esto sería más que nada la parte de formularios, cómo se estructuran. Y pues ya la parte más interesante, pues yo creo que sí va a ser cuando lleguemos al código. A lo mejor esto es un poquito tedioso, pero es importante conocer más o menos la estructura y para qué nos sirven ciertos atributos y valores, ¿no? Entonces, pues ya que tenemos esto de la parte de formularios, ya concluimos con la parte de HTML y pues ahora sí lo que veríamos es la parte del CSS, que yo creo que también es de las partes más divertidas de la web. Entonces, pues bueno, por el momento ahora lo que voy a hacer es comentar esto. Y pues vamos a pasar al CSS. Primero, y bueno, aquí ya hice algunos spoilers. Primero voy a preguntar si alguien sabe para qué funciona CSS, lo ha escuchado, ha trabajado con él. Ah, ok, rápidamente. Para CAS, la clase pasada no tuvimos grabación, pero igual, si llegaran a surgir dudas, sin problema, pues ahora sí que te las puedo resolver. En esta ocasión, ahora sí grabamos la clase, pero sí, la primera, la verdad es que se nos pasó, hay una disculpita. Y efectivamente, el CSS le sirve para dar estilo a nuestro HTML. ¿Y alguien sabe qué significan las siglas CSS? Ay, la verdad, soy pésima en el inglés, pero es cascading, style sheets, que son hojas de estilo en cascada. Excelente, perfectísimo. Oye, no vi nada. Ok, ok. Pero sí, prácticamente, efectivamente, a eso se refiere. Son hojas de estilo en cascadas y como bien comenta Daniel, pues es para darle estilos a nuestro HTML, ¿no? Describe la presentación como tal de uno de nuestros documentos. Y pues prácticamente yo les quiero preguntar, ¿ustedes qué creen? ¿Podemos tener más de un CSS por documento HTML o creen que únicamente se puede un documento CSS por cada documento de HTML? Por buena práctica sería un documento de CSS por uno de HTML, ¿no? ¿Pero crees que se puedan poner más? O sea, sí, por buenas prácticas, pero ¿crees que se puedan poner más? O la verdad dices, no, con uno es suficiente. O más bien, solamente permite uno, más bien, solamente permite uno. ¿Me podrías repetir, por favor? O sea, ¿tú qué piensas? ¿Que únicamente, o sea, digamos, el documento HTML solamente te permite un documento CSS o sí te permite tener varios? Pues te permite solo uno, porque ya por varios entraría en conflicto de, por ejemplo, a qué hoja le doy prioridad para aplicar un estilo. O sea, si yo le voy a poner en una hoja de CSS a mi formulario
que el input sea de color verde y en la otra no especifiqué, como decías tú, con el ID qué input. Entonces yo en la otra pongo, ¿sabes qué? A todos los input que sean de color amarillo, el HTML va a decir, bueno, entonces te pongo el input verde o te lo pongo amarillo. Ok. Bueno, pues en este caso y sorprendentemente, y como dicen muchos de aquí de nuestros compañeros, sí permite más de un CSS. No entra en conflicto. Y de hecho lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando hacemos páginas que tienen a lo mejor estilos oscuros y estilos claros, ¿no? Eso pudiera ser un ejemplo. Pero sí, por buenas prácticas, avísenme. Por buenas prácticas y de preferencia es mejor utilizar solamente uno, pero efectivamente sí permite tener más de un documento CSS. Y pues bueno, un poquito de cómo funciona. Es que CSS funciona a base de algo que conocemos como selectores. Y estos, como dice su nombre, nos permiten seleccionar elementos que se encuentran dentro de nuestro HTML. Como habíamos mencionado, un elemento, que por ejemplo aquí ya tenemos un ejemplo. Uy. Bueno, se lo voy a quitar así. Un elemento vendría siendo todo este conjunto, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que va a seleccionar todo esto que tenemos aquí y le va a dar un estilo, ¿no? Ahora, la forma en la que se hace esto es, los selectores pueden seleccionar uno o más elementos, ¿no? Y les vamos a dar diferentes propiedades. Ahora, antes de pasar a todo esto de qué selectores, propiedades, todo eso, primero tenemos que saber, pues, cuáles son las formas en las que nosotros le podemos dar estilo a nuestra página, ¿no? Cómo podemos insertar los estilos. Y pues bueno, como habíamos visto antes, tenemos 3 formas en las que nosotros podemos tener estilos dentro de nuestra página. La primera es, por ejemplo, utilizando la etiqueta style, ¿no? Dentro de esta etiqueta, nosotros podemos meterle estilos. Por ejemplo, vamos a agarrarnos la P. Vamos a decir que todas las etiquetas P tengan un color rojo, por ejemplo. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Ya tenemos que todas nuestras etiquetas P tengan un color rojo. Tenemos otra forma. Esta es de hecho, la peor forma de hacerlo, que es metiendo los estilos directamente en nuestra etiqueta. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con el atributo style. Y aquí nuevamente vamos a decir que queremos que el color ahora sea verde, ¿no? Nada más, ok. En este caso nada más se agarró uno y está bien, porque nada más se lo puse a una etiqueta. Y la tercera, y es la forma más óptima de hacerlo, es a través de nuestra etiqueta link. Y aquí metiendo directamente pues nuestra hoja de estilos, ¿no? Prácticamente lo que hace referencia a este rel es un atributo que está relacionado a, en este caso, ¿a qué está relacionado? A una hoja de estilos. Y pues como habíamos dicho, el href pues es en este caso la ruta, ¿no? Hacia donde se encuentra nuestro archivo. Que como está en la misma carpeta, pues con que le pongamos nada más el style.css, con eso prácticamente ya estaría ligado. Ahora, ¿cómo sabemos si realmente está ligado? Pues vamos a hacer la prueba, ¿no? Ahorita ya no tiene que haber estilos. Bueno, ya me les había adelantado un poquitín. De hecho, ahorita vamos a salvar y ahora sí ya no tiene que tener estilos, ¿ok? Y pues obviamente, nuevamente vamos a decir, no, pues que todas las etiquetas P tengan un color. Ahora lo vamos a poner azul, ¿no? Perfecto. Eso quiere decir que nuestra hoja de estilos ya ha sido enlazada correctamente, ¿no? Entonces,
Pues nada más como para recapitular, tenemos 3 formas de importar estilos. La primera, que es la mejor forma de hacerlo, la verdad, es a través de la etiqueta link. La segunda es haciéndolo a través de la etiqueta de style, que esta no está tan mal, pero pues de preferencia, como digo, las mejores prácticas siempre es a través de nuestro CSS externo. La segunda es con style. Y la tercera, que es la peor forma, de preferencia no la hagan, es pues prácticamente directo en la etiqueta, igual utilizando style. Y bueno, ahora sí. Esto que vemos aquí, esto se le conoce como un selector. Esta es la estructura que vamos a seguir siempre en nuestro CSS. Primero vamos a tener nuestro selector. Ahorita vamos a hablar de cuáles son los tipos de selectores que existen. Luego vamos a abrir las llaves. Y luego vamos a meter lo que se le conoce como una propiedad. Tenemos muchísimas, pero muchísimas propiedades. Y vamos a estar viendo las más comunes para hacer estilos. Pero bueno, tenemos entre algunos ejemplos, tenemos de color, que lo que hace es que pinta el color del texto. También tenemos la que es de background. Si nosotros nada más ponemos background, pues prácticamente es como englobar todo lo que conlleva el background, ¿no? Que la imagen, que la posición y todo eso. Cuando nosotros lo separamos de alguna manera, creo que incluso es más entendible para nosotros. De preferencia, utilícenlo así. Entonces, por ejemplo, tenemos la propiedad de background color, que por ejemplo, si yo ahorita le pongo aqua, pues lo que va a pasar es que le va a poner color de fondo a todo nuestro contenedor, ¿no? Ahí está. ¿Se ve horrible? Sí. Pero bueno, ¿qué otras tenemos? Por ejemplo, sobre todo para las que son de texto, tenemos también, por ejemplo, algo que conocemos como el font size. Y aquí le podemos cambiar el tamaño, ¿no? Ahorita también les voy a enseñar un truquito para trabajar sobre todo con medidas relativas. Al igual que la parte de rutas, tenemos medidas relativas y absolutas. Los píxeles, en este caso, por ejemplo, vamos a ponerle ahorita 20 píxeles. Se supone que se tiene que hacer un poquito más grande. No sé qué tanta diferencia hubo. Vamos a ponerle de 50. Aquí sí se tiene que notar. Ahí está. Los píxeles son una medida absoluta. ¿Qué quiere decir? Y también tiene que ver con la parte de accesibilidad, que siempre, 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 siempre se va a mantener en este tamaño. No se va a adaptar. Si yo lo hago más chico, nuestro navegador, ¿cómo lo puedo explicar? Es absoluto, o sea, lo que lo contiene va a variar su tamaño dependiendo con lo que lo contiene, ¿no? Y se supone que, bueno, por ejemplo, si yo lo hago zoom o le quito, pues si hay un cambio. Y se supone las medidas, bueno, ya lo vamos a dejar como es. Las medidas relativas justamente son relativas al contenedor, ¿no? Entonces también eso nos sirve en la parte de accesibilidad, porque cuando ustedes hacen zoom o le quitan zoom, no va a cambiar tanto el tamaño y siempre se va a mantener lo más visible posible para las personas, ¿no? A lo mejor ahorita lo expliqué medio extraño, voy a ver si lo puedo explicar de mejor manera, pero ahorita entendamos que existen medidas nuevamente relativas y absolutas, ¿no? Los píxeles, de hecho, pues son malas prácticas. Generalmente trabajamos con lo que vendrían siendo los rem, pero los rem, uy, ¿ya me la supervolé o qué pasó aquí? Ah, sí, efectivamente, no sé si es con rem. Pero bueno, justamente, si no mal recuerdo, a ver, vamos a ponerlo bien con rem. Prácticamente un rem equivale a 16 píxeles, ¿no? Y pues obviamente trabajar, si ustedes quieren trabajar con rems, a lo mejor estar haciendo esa conversión entre rem y píxel y cómo está, pues a lo mejor puede ser un poquito tedioso, ¿no? Entonces, ahorita les voy a enseñar una manera más rápida y práctica con la que ustedes pueden trabajar con los rems para que no tengan que hacer ese cálculo. Pero bueno, entonces decíamos que aquí tenemos también la parte de el font size. También
tenemos, por ejemplo, este que se llama Font Family, que lo que cambia pues es la fuente. Ahorita yo generalmente trabajo con estos de Verdana. Se ve un poquito más bonito para mí. Y también tenemos, por ejemplo, este que se llama Font Weight, que sirve para hacer, sobre todo, negritas nuestra fuente, ¿no? Es un poquito como dice el peso, cómo queremos que se vea, ¿no? Si yo le doy aquí bold, pues, se deberían ver ya en negritas. Si yo le doy bolder, se debería ver todavía más. Y algunas fuentes o tipografías que ustedes saquen, por ejemplo, de Google Fonts, también pues vienen con diferentes tamaños, ¿no? Y eso es también lo que a veces tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, si yo aquí busco Google Fonts, bueno, aquí tenemos diferentes, por ejemplo, esta de Roboto. Justamente aquí vemos pues cómo se ve, ¿no? Si ustedes nada más seleccionan, por ejemplo, la de 400, únicamente van a poder hacer uso de ella. Entonces, pues de preferencia, si ustedes quieren trabajar con todas, se pueden agarrar todas o se pueden agarrar las que van a utilizar mayormente, ¿no? Por ejemplo, esta, a lo mejor, no sé, la de 900, y bueno, la regular, la itálica, ¿no? Y pues, la de 500 a lo mejor, ¿no? Aquí más o menos vemos cómo se ven. Y en este caso también tenemos dos maneras de importar nuestras fuentes, ¿no? Si ustedes aquí se fijan, tenemos la opción de link. Nosotros la podemos pegar. Y en este caso iría en nuestro HTML. Ya con esto, en teoría, tendríamos que ya la podríamos utilizar. Esto lo vamos a quitar tantito. Vamos a ver, aquí sería entonces Font Family. Y dijimos que pues es Roboto, ¿no? Bueno, vamos a ponerla. Y nos agarramos la de 400. Entonces vamos a agarrarnos esta. ¿Ok? Y la otra opción, que de hecho, si ustedes quieren trabajar con fuentes externas, de preferencia, trabajen con el link, pero también la otra opción es que ustedes se lo agarren con este import. Entonces nos vamos a agarrar nada más esto. Esto lo vamos a quitar o lo vamos a comentar tantito. Y ustedes harían aquí su import. Por términos de rendimiento, no es tan conveniente que ustedes lo hagan de esta forma. Por eso les digo, de preferencia, y si van a importar fuentes, háganlo directamente desde el link. Pero bueno, que sepan que existen estas dos maneras de importar, sobre todo aquí en la parte de Google Fonts, sus tipografías. ¿Va? Bueno, igual esto lo vamos a comentar. Y ahora vamos a pasar a la parte de los tipos de selectores, ¿no? Los tipos de selectores, pues ya vimos uno, ¿no? El primero es de tipo. De tipo se refiere a la etiqueta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros nos podemos agarrar o nos podemos agarrar, por ejemplo, ¿qué otros tenemos aquí? No, pues que tenemos el body. Ah, bueno. El body. También tenemos, por ejemplo, el HTML, que de hecho ahorita vamos a ver qué cosas podríamos poner aquí, por ejemplo. Pero estos que vemos aquí, estos dos, son selectores de tipo, ¿va? Que hacen referencia a nuestras etiquetas. Tenemos otro que conocemos como de clase. De hecho, la vez pasada, y se me había también olvidado ahí en el repaso, comentábamos que también tenemos atributos de clase, por ejemplo y atributos de ID. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre un atributo de clase y uno de ID? El de ID es único, perfecto. Y el de clase se puede repetir. Efectivamente, si nosotros únicamente podemos tener
un solo ID. O más bien, más que un solo ID, es un valor de ID único. Si nosotros ponemos, por ejemplo, aquí, no, pues que también quiero este ID, esto ya no es correcto. Aquí tendríamos que poner ID o párrafo 1 o le tenemos que cambiar el nombre. El ID es único para cada uno de los elementos. Y a diferencia del de ID, efectivamente, el de clase lo podemos utilizar para todos, ¿no? A lo mejor en vez de ID yo quiero que este más bien sea una clase párrafo, y entonces ahora sí, aquí también le puedo poner la clase párrafo. Ahí. Bueno, le voy a quitar nomás el 1. Y aquí también, ¿no? Por ejemplo, vamos a agarrarnos otra vez. Aquí y acá. Y bueno, aquí también nada más por no dejar, vamos a ponerles ID. Ahí. ID 1, por ejemplo. También aquí. En este caso sería el 2 y así, nada más con estos. Bueno, entonces, aquí tenemos también lo que vendrían siendo selectores de clase. Entonces, si nosotros queremos agarrarnos, por ejemplo, este de container o este de párrafo, lo que haríamos es utilizar un punto y el nombre de la clase. Para que no se me vaya un typo, lo voy a copiar, por ejemplo, así. ¿Y qué voy a hacer con este? Pues, por ejemplo, vamos a ver de qué tamaño está, ¿no? Por ejemplo, una forma rápida es ahí, con un borde. Vamos a decir, por ejemplo, que va a ser de 1 píxel. El tipo de línea es sólida, que quiere decir que la línea pues, no se va a cortar, es una línea como tal, ahorita la vamos a ver. Y le vamos a poner, por ejemplo, un color rojo, para rápido. Ahí. Si hacemos esto y nos vamos para acá, aquí ya vemos nuestro contenedor, ¿no? Aquí pues ya más o menos tenemos esta parte. Y ahora yo digo, no, pues que ahora todos los que tengan nuestra clase párrafo, pues quiero que sea de color, por ejemplo, azul. Y les vamos a poner un font size que les gusta. Ahorita lo vamos a manejar de unos 30 píxeles. Ya sé que dijimos que píxeles no, pero bueno, ahorita es para rápido. Así se vería, ¿no? Y luego tenemos otro, que de hecho ahorita nada más como para que no nos cause tanto conflicto. Voy a quitarle estos dos. Tenemos otro selector que se conoce como selector de ID. Mismo caso que para la clase, nada más que aquí lo que tenemos que hacer es que le vamos a poner el hashtag y luego le vamos a poner el ID. Yo creo que mejor, por si acaso. Entonces aquí sería el Vamos a decir que este va a ser de color verde. Ahí está. Y pues, por ejemplo, el otro párrafo. Perdón, ahora sí. El 2, pues vamos a ponerle, por ejemplo, un color y a este le vamos a poner a lo mejor un font weight de unos 900, a ver. Ahí está. Tenemos otro que se le conoce como atributo, selector de atributo. Para esto nos vamos a agarrar, por ejemplo, aquí lo vamos a poner afuera. Una etiqueta A. Nos vamos a agarrar ahorita dos, pero a ver, esto lo vamos a copiar. Le vamos a poner pues lo mismo de ayer, ¿no? El HTTP ahí. Google.com. Y a este lo vamos a dejar así. Aquí vamos a ponerle Google. Y bueno, aquí nada más le vamos a poner un hashtag más fácil. Y aquí cualquier cosa. Hola. Ahí está. Muy bien. ¿Qué va a pasar aquí? Que nosotros vamos a darle estilo a partir de un atributo. Por ejemplo, yo voy a decir que de la etiqueta A te agarres
el que tenga un atributo href, ¿no? Esta es como la primera forma de hacerlo. Y pues aquí vamos a decir que queremos, parece que es text decoration, none. A ver, vamos a ver si sí es cierto. Ahí está, pues sí, prácticamente, si se fijaban, antes teníamos una rayita. Y, por ejemplo, voy a decir que ahora, porque existen dos maneras de hacer esto, el que tenga href, pero que contenga el valor, y nos vamos a copiar este link. Este en particular, yo quiero que le hagas un font size, por ejemplo, de unos 30 píxeles. Y que le cambies el color también para que se vea diferente. Se lo vamos a cambiar a ahorita negro, para rápido. Ahí está. Entonces aquí vemos que existen dos maneras, ¿no? La primera es que literalmente por atributo te lo agarres, ¿no? Y la otra es que sea un atributo que tenga un determinado valor, ¿sale? Pero estos dos se les conoce como selector de atributo. Nada más que otra vez la diferencia es que uno es general, digamos, y el otro sí tiene un valor, ¿no? Lo estamos buscando por valor. ¿Qué pasa, por ejemplo, otra vez si ahora yo a esto también le pongo el Google? Pues teóricamente me lo tiene que agarrar, ¿no? Ahí está. Perfecto. Y por último, tenemos otro selector que conocemos como el selector universal. ¿A ustedes a qué les suena selector universal? Ahorita con lo que hemos estado viendo, ¿a qué les suena? Ok. Engloba todo el HTML. Pues sí, a grandes rasgos, eso es lo que hace nuestro selector universal, efectivamente. Nos agarra absolutamente todo lo que está en nuestro HTML. O sea, desde aquí hasta acá, a todo esto le va a dar lo mismo, ¿no? Y de hecho, este selector es muy común para hacer algo conocido como un reset de estilos. Y también, si ustedes se fijan, nosotros tenemos aquí como un pequeño margen. Y esto también tiene que ver con algo que vamos a ver, yo creo que la siguiente clase, porque ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Pero les voy a enseñar aquí a ver ustedes cómo pueden inspeccionar, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se está viendo así? Bueno, muy sencillo. Van a hacer un clic derecho en su navegador y le van a dar aquí en Inspect o en Inspeccionar, seguramente les va a aparecer también. Y nosotros aquí, bueno, si se fijan, aquí tenemos nuestro HTML. Aquí también tenemos nuestro CSS. Y aquí tenemos esta cajita. Esto que están viendo aquí se le conoce como el modelo de caja. Esto lo vamos a ver, yo creo que sí, a mayor profundidad la siguiente clase, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, bueno, aquí están viendo que esto que se pinta de azulito, esto es el contenido, todo el contenido. De todas maneras, está raro. En teoría, pues no debería estar esto, porque pues yo no le he dicho que quiero un margen o quiero algo aquí, ¿no? Generalmente, y dependiendo también de sus navegadores, les va a manejar diferentes tipos de estilos. Entonces, lo que hace esto, además de que nos va a ayudar a quitarle este margencito extraño, es que ustedes van a poner sus estilos prácticamente, si se puede decir de alguna forma, de fábrica. Ustedes lo van a tener en ceros. Y no importa si están en Google, si están en Safari o si están por ejemplo, en Brave o si están en cualquier otro, en Firefox, si están en cualquier otro navegador, prácticamente con este reset les va a respetar siempre, siempre, siempre los estilos que ustedes le pongan. También sirve para eso. Entonces, aquí que se coloca generalmente, pues lo que vimos aquí en la cajita, ¿no? Por eso les decía que era un poquito importante. Y pues aquí tenemos un padding,
un border y un margin. Ahorita vamos a ver rápido qué son, pero, sí, porque ya prácticamente se me acabó, pero bueno, vemos esto y la siguiente clase ya continuamos. Vamos a hacer un padding 0, un margin 0, un border 0 y también un box sizing border box. La siguiente clase les voy a explicar bien qué hace cada cosa, pero una vez que hacemos esto, lo que hace es que se nos resetean nuestros estilos y si se fijan, ahora sí, ya no tenemos esos márgenes extraños que teníamos antes, ¿no? Y pues bueno, sí, ok, llegamos hasta aquí. La siguiente clase me voy a ir a lo mejor un poquitito más rápido. Igual vamos a dar un pequeño repasito sobre todo la parte del CSS. Y la siguiente clase vamos a estar viendo qué son estas propiedades, para qué funcionan, la parte de pseudoclases y pseudoselectores, pseudoclases y pseudoelementos. También vamos a estar viendo más a profundidad qué es la parte del modelo de caja, Flex y Flexbox, y bueno, todo lo demás que nos hace falta, que es la parte del responsive, y también voy a ver si sí les alcanzo a dar la clase de animaciones. Y los preprocesadores, que yo creo que va a ser de las cosas que más les van a ayudar a la hora de hacer sus estilos. No sé si hasta aquí, hasta lo que vimos de esta clase, hay alguna duda. O hasta ahorita vamos bien. Ninguna duda. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, la verdad sí pensé que me iba a sobrar un poquito de tiempo. Entonces, lo que les voy a dejar en esta ocasión es que trabajen con esta página para que también ustedes se vayan familiarizando con la parte de los selectores, ¿no? Se las voy a dejar por acá. Y esto lo que hace es que justamente pues aquí les enseña a ustedes cómo se seleccionan, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí les dice seleccionen los platos. Si ustedes le pasan el mouse, se dan cuenta que pues esto es un plato y ustedes si quieren seleccionar, por ejemplo, aquí lo que harían es plate, le dan en enter y ya. Si se fijan, pues ya lo seleccionan, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo. Aquí más o menos les dice las instrucciones y pues les va a decir qué es lo que queremos que seleccionen, ¿no? Por ejemplo, pues nuevamente aquí, estos que se mueven son los que quieren que seleccione. Pues en este caso igual vamos a escribir aquí Bento, enter y así. ¿Sale? Yo creo que va a ser de utilidad, para que se vayan familiarizando. De hecho, vienen selectores mucho más complejos de los que vimos ahorita. Lo que les enseñé ahorita fue una embarradita para que más o menos aprendamos cómo podemos agarrarnos un cierto tipo de elemento en nuestro HTML. Y igual la clase pasada les había dejado que como para práctica hicieran su CV con HTML. Ahorita que ya más o menos vieron un poquito lo de los estilos, si pudieran a lo mejor irle metiendo algunos estilos, explorando un poquito, para que igual vayan practicando. Y por último, la siguiente clase yo creo que también ya les estaré explicando de qué va a ir el proyecto final, porque vamos a armarnos una paginita. Les voy a explicar la siguiente clase bien cuáles van a ser los requisitos. Y también, pues igual, si llegaran a surgir dudas de ahorita de lo que vimos, con toda confianza. También para las personas que van entrando, que igual la siguiente clase también les voy a enseñar un poquito esta parte de Git, pero tenemos un repositorio. ¿Dónde está mi repositorio? Espérenme tantito. Tenemos un repositorio que es donde ahorita les voy a estar mandando todo lo que vayamos viendo. Es este de curso de desarrollo web. Aquí yo les voy a estar subiendo todo lo que vayamos viendo también en las clases. Les voy a ir poniendo aquí los recursos, para que igual si hay algo que a lo mejor no quedó tan claro o quisieran seguir estudiando y repasando por su cuenta, pues aquí también les voy a estar dejando cositas que a lo mejor les pueda ser de utilidad.
Y pues creo que sería todo por esta clase. Les dejo ya de compartir. Y pues, ¿vas a decir algo, Mix? No, les iba a recordar que pues está la parte de Classroom para que puedas subir sus actividades. Más que verlo como una tarea así como